Que el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sony con una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Hoy seguimos en el capítulo 14 de este estudio que llamo del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a tocar el tema del anticristo y algo del falso profeta. Así que pongamos atención. Llevamos una secuencia, recuerda, llevamos una secuencia de este estudio. Es importante que revise el anterior y le dé continuidad con el que seguimos. Así va a poder tener una mejor comprensión del libro de Apocalipsis y de las profecías, pues llevan su orden cronológico y su secuencia. Un saludo a todos los hermanos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera, hasta Estados Unidos, Sudamérica, hasta Chile, República Dominicana. Un saludo cordial, fuerte. Recordemos que este es un canal donde no lucramos con la palabra de Dios. Es sin fines de lucro. Aquí solamente nos interesa que tú estudies y te concentres en asimilar la palabra de Dios. Escudriñemos juntos la palabra de Dios. En este estudio de hoy, el anticristo y el falso profeta. Espero que todos estén bien cómodos de sus hogares. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes y vamos a iniciar este estudio que es importante que el pueblo de Dios se meta de lleno a estudiar este libro, que todo buen cristiano debe conocerlo a perfección para poder advertirle al mundo de lo que está pronto de suceder. Así que, hermanos, comencemos este estudio. Hoy el tema del anticristo. Vamos a ver un poco de este tema y algo del falso profeta. Así que comencemos. La semana pasada tocamos el tema de las dos bestias, recordemos, y dividimos este estudio en actos y escenas para una mejor comprensión, para darle un mejor seguimiento al libro de Apocalipsis 13. Se trata de las dos bestias conocidas como el anticristo y el falso profeta, quienes estarán ejecutando su poder durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. La profecía descrita en Apocalipsis 13 hay que contextualizarlo con el resto de las profecías bíblicas descritas en el libro de Daniel, capítulos 2 y 7, pues nos habla de los reinos de la tierra desde Nabucodonosor a nuestros días, sabiendo también que antes de Nabucodonosor fueron los imperios de Egipto y el asirio. Ya comprendemos que las 7 cabezas y los 10 cuernos son reinos terrenales, lo que no son pacíficos ni benévolos, sino malévolos, violentos, y son destructores, sembrando pavor entre sus opositores y soyugándolo tal cual una enorme bestia salvaje a su presa. Ahora, entonces razonemos que la bestia singular de Apocalipsis 13:1, de la que nacen las 7 cabezas y los 10 cuernos, encarna efectivamente toda aquella fuerza y los efluvios diabólicos que sostienen las 7 cabezas y los 10 cuernos. En este sentido y contexto, la bestia singular existe desde antes de la formación, ya lo hemos dicho anteriormente, antes de la formación de la primera cabeza o reino en la tierra. Ahora, nacida la primera cabeza reino, nacen luego todavía otras cabezas reinos, y además al tiempo cuernos reinos, incluso cuerno pequeño. Así pues, cuando esta bestia fantasmagórica vista por Juan toma forma visible en el mundo, manifestándose mediante algún reino así, reino terrenal, ella no se presenta con 7 cabezas todas plenamente desarrolladas a la misma vez. Es decir, no se manifiesta mediante 7 grandes imperios idolátricos o ateístas que existieran en la tierra simultáneamente. Más bien, en cada aparición de la bestia predomina una de las cabezas reinos, destacándose y sobreponiéndose por tiempo determinado. Ahora, siendo distinta cada cabeza reino de las demás, al menos en algunos aspectos. En Daniel 7, del 1 al 3 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Tal cual lo representamos en esta imagen aquí. Respaldan
admirablemente esta interpretación visiones de Daniel, la que ésta recibió en Babilonia durante el primer año del reino de Belsasar. En Daniel 7, del 1 a 3 dice así: he aquí 4 bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. En las visiones de Daniel aparecen uno tras otro. Aparece un león con alas de águila, luego un oso con 3 costillas entre los dientes, luego un leopardo con 4 alas a sus espaldas, cual tenía también 4 cabezas, y por último una cuarta bestia, espantosa y terrible, muy diferente de todas las bestias antes de ella, y tenía 10 cuernos, dice. Entonces Daniel 7, del 4 al 7. Una secuencia de las apariciones de las 4 bestias es muy obvia en las visiones de Daniel, destacándose aún más el desenlace secuencial en la explicación que un ángel de Dios da a Daniel, comenzando en Daniel 7, verso 17. Ahora, cada bestia de estas 4 corresponde a una de las 7 cabezas de la visión del apóstol Juan, relatada en Apocalipsis 13. Tenemos que ver cómo se contextualiza la palabra de Dios. Dadas todas estas evidencias y consideraciones que hemos mencionado, afirmamos, sin temor a equivocarnos, que las 7 cabezas son 7 reinos terrenales, sin duda. Cada uno fuerte y espantoso, con una gran bestia indómita que se levanta consecutivamente. Ahora, interesantemente, este fenómeno es precisamente el que encontramos en la historia secular religiosa de aquella región del planeta Tierra donde se escenifican las visiones de Apocalipsis y Daniel. Ahora, 7 reinos seculares sujetos a fuerzas, filosofías, creencias opuestas al Dios creador, que actúan cada uno en la secuencia que le toca, como alguna clase de bestia de Satanás que él mismo creara. Recordemos así y anotemos: los 5 reinos que se cayeron son ¿cuál? El caldeo, sumerio y Babilonia, número 1. Anota ahí. 5 reinos que se cayeron. Número 1, el reino caldeo, sumerio y Babilonia. Número 2, el reino de Egipto. 3, el de Asiria. 4, el medo persa. 5, el de Grecia. ¿Lo notaste? Respecto a su religiosidad, estos 5 reinos grandes y poderosos eran esencialmente idólatras. Muchos de sus faraones o reyes se consideraban dioses, se proyectaban como tal y los súbditos lo adoraban. Si vemos el ejemplo del imperio egipcio, que veían al faraón como Dios. Bueno, definitivamente la gran bestia dio vida a aquellos 5 reinos, sosteniéndolo como el cuerno sostiene la cabeza, como el cuerpo sostiene la cabeza a sí mismo. Tan esta bestia que dio vida a aquellos 5 reinos. Todo lo que la historia revela acerca de ello confirma esto en que concluimos. El sexto reino es representado por el rey que es, o sea, por el que estaba en poder, cuando el sexto reino es representado por el rey que es, o sea, por el que estaba en poder cuando Apocalipsis fue revelado al apóstol Juan a finales del siglo I. ¿Cuál reino dominaba en aquel entonces? Pregunto. ¿Qué reino predominaba en aquel entonces? El Imperio Romano. Sin duda alguna, lo sabemos. Y por la historia y los anales históricos, así lo podemos buscar no solo en la Biblia, sino en los libros de historia. Por escritores que no son ni cristianos, pero los escriben. Bueno, en el año 95 después de Cristo, esta cabeza reino ya había conquistado Grecia, Egipto, Israel y otros países de menos renombre, formando un imperio poderísimo, riquísimo, de impresionante extensión geográfica, de arte y cultura influyentes, con un sistema legal sumamente avanzado. Aquí vemos un mapa de cómo estaba distribuido el poder
de este imperio romano. La terrible y espantosa cuarta bestia, muy diferente de todas las bestias antes, que así hablan en Daniel 7:7. Bueno, aquí vemos una representación geográfica de la distribución de los poderes para aquella época. No solo tenía sus propios dioses y diosas, incluso la diosa Roma, sino que incorporaba libremente los dioses y diosas de otras gentes. Además, practicaba la esclavitud en gran escala, igual que deportes muy violentos en grandiosos coliseos construidos en muchas ciudades a través de vastas tierras. Inequívocamente, el sexto reino, sexto monte o sexta cabeza, sexto rey es el imperio romano. Tengamos presente que solo podemos interpretar correctamente el verbo es en la frase uno es. ¿Recuerda? En la frase uno es, colocándonos allá en el tiempo del apóstol Juan. Esa palabra es, o sea, se trata del reino cabeza que existía cuando el anciano Juan vivía en la isla de Patmos a fines del siglo I, recibiendo allá las visiones del libro de Apocalipsis. Por los efectos, el apóstol Juan está diciendo: el sexto reino, rey cabeza, existe en mi tiempo, en el tiempo que vivo yo, en este año 95 del siglo I de la era cristiana. Eso es lo que dice Juan. Por consiguiente, el verbo es no se refiere en absoluto al tiempo que vivimos nosotros, o sea, primera mitad del siglo XXI, sino al tiempo cuando el apóstol Juan recibió las revelaciones de Apocalipsis. El séptimo rey cabeza monte, ¿es posiblemente identificarlo? En el capítulo 7 de este análisis que estamos presentando aquí, de nombre a un candidato que responde satisfactoriamente según nuestra evaluación a los parámetros proféticos para el séptimo reino. La primera bestia tenía 10 cuernos, dice la palabra de Dios, y en su cuerno 10 diademas. La primera bestia tenía 10 cuernos y en su cuerno 10 diademas. Apocalipsis 13:1. Estos 10 cuernos los examinamos minuciosamente también en el capítulo 7 de este análisis que hablamos también en el libro de Daniel, identificándolo de nombre y presentando muchas evidencias de esto. La primera bestia de Apocalipsis 13 es culpable de mucha blasfemia contra el Altísimo. Tiene sobre su cabeza un nombre blasfemo. Puedes buscar esto en Apocalipsis 13:1. En la escena que estamos contemplando ahorita mismo, ese nombre blasfemo aparece sobre las 7 cabezas de la bestia. Ahora, postulemos y hablemos algo sobre el nombre blasfemo singular, algo que simbolice todos los nombres blasfemos tomados por los 7 reinos a través de los tiempos de su existencia. Ahora, nombres llenos de soberbia que glorifican el poder humano, el de dioses falsos o el de demonios, estimando estos poderes los gobernantes y pueblos de las 7 reinos que hemos hablado anteriormente como superiores al poder y a la majestad del único Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Correlativamente, la bestia escarlata que se menciona en el libro de Apocalipsis está llena de nombres de blasfemia, de nombres, lo dice en plural, es decir, son varios nombres. Por cierto, se observa en los pueblos, naciones e imperios terrenales la costumbre de edificarse por nombres, apodos o lemas descriptivos que ensalcen a sus fundadores, héroes, conquistas, otras hazañas, leyendas o cualquier imagen que desearan proyectar. Algunos se identifican orgullosamente con diosas y dioses paganos, otras con osadas pretensiones de poderío militar o comercial, y todavía otros con ideologías culturales, visiones particulares del universo, códigos morales o estilos de vida puramente humanos, proyectándose algunos como si fueran dueños de toda la tierra y no sujetos a la autoridad de ese Dios supremo, por cuya voluntad existen todas las cosas, y comienzan a hacer y deshacer. Busca en el libro de Romanos, puedes anotar ahí Romanos capítulo 13, léete del verso 1 al 7. Romanos 13 del 1 al 7. Se habla de un nombre blasfemo. Los antiguos faraones de Egipto alegaban haber descendido de Ra, el dios del sol. Ra
así lo podemos buscar como el dios del sol, así lo dividen, lo definen. Aquella divinidad suprema que los antiguos egipcios adoraban, se le representaba con un cuerpo humano y una cabeza de halcón, con el disco solar sobre ella y también en forma de escarabajo. Su culto, originario de Heliópolis, fue hegemónico a partir de la quinta dinastía. Estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo. A partir de la onceava dinastía, o sea, el segundo milenio antes de Cristo, se fusionó con Amón como Amón-Ra, de origen tebano. Los sacerdotes egipcios glorificaban a Ra como el creador y padre de todo, el principal de las deidades cósmicas. Aquel país famoso por sus grandes pirámides, admirada aún en el día de hoy, son identificadas entre las demás naciones como Egipto, el imperio de Ra. Esta identificación constituía en efecto una gran blasfemia, ya que se elevaba a un dios falso, vivo solo en mentes supersticiosas, por encima del único Dios verdadero que vive para siempre y por cuya voluntad soberana todo gobierno se levanta, permanece o cae. Así que esto de un hombre blasfemo, podemos hablar también que del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia durante más de 43 años. Eso puedes anotarlo ahí, que fue del 605 al 562 a.C. Ejemplifica dramáticamente el espíritu soberbio característico de gobernantes paganos. Su nombre mismo encierra una blasfemia, pues significa que Nebo defienda la frontera. Eso es lo que quiere decir Nabucodonosor. Nebo es una divinidad babilónica que presidía el saber y las obras literarias. No solo tenía Nabucodonosor un nombre blasfemo, sino que vanidosamente se jactaba de su poder, autoridad y grandes obras, como si todo lo hubiese logrado por su propia mano, sin ninguna aportación de la intervención del único Dios Todopoderoso. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Definitivamente aquí vemos a Nabucodonosor blasfemando, blasfema ante Dios. El castigo divino no tardó. Si buscas ahí en el libro de Daniel 4, del 29 al 32, nos habla así: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Sin duda alguna el juicio de Dios cayó inmediatamente, porque este hombre estaba blasfemando contra Dios, blasfemó. Y si buscamos la historia que narra la palabra de Dios, la Biblia, el rey Nabucodonosor comenzó a convivir con las bestias del campo, comiendo hierba, a ese nivel, el nivel más bajo que puede llegar un ser humano. Por otro lado, algunos césares, así como se presentan ante el pueblo como dioses, y los súbditos del imperio romano debían adorarlos. Le tenían que ofrecer sacrificios. En esto ciertamente blasfeman contra Dios. Era costumbre en el antiguo oriente venerar a los reyes así como a dioses. Ambas circunstancias juntas hacen comprensible que pronto se empezará a tributar culto al emperador, vivo aún, bajo títulos como Salvador, Liberador, Redentor, Portador de Salvación. Por un lado, consideremos el ejemplo del blasfemo rey Herodes Agripa, quien permitió que la multitud le llamara Dios, no rechazando él la adulación ni reprendiendo a los idólatras que lo vitorean. Dice la palabra de Dios así en Hechos, capítulo 12, de 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Parece como de película, pero es real. Esto es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios.
Actualmente vemos que a los seres humanos les gusta que lo estén adulando, que lo estén adorando, que le estén tirándole una alfombra roja para que camine, o quieren que le guarden los mejores puestos en el templo y sentarse y que lo exalten. Así vemos a los famosos, estos apóstoles famosos que han salido en estos tiempos, que todos quieren nombrarse como apóstoles, pero por más de 2000 años nadie se había llamado apóstol. Ahora en estos siglos 20-21 vemos una cantidad de apóstoles. Ahora abundan apóstoles, que el apóstol, que no sé qué, que el apóstol acá, cuando la palabra de Dios solamente habla que hay 12 puertas, indicando los nombres de los 12 apóstoles. Que me digan ellos dónde están esos otros que se llaman decir apóstoles. Es totalmente antibíblico y va contra lo que dice la palabra de Dios. Entonces comienzan a blasfemar contra Dios, porque entonces quieren que lo adoren. Esto no es correcto. Y esta falsa doctrina se ha introducido al pueblo de cristiano, al pueblo de Dios. Se ha introducido esta falsa doctrina. No podemos permitir esto. Pues si tú no estudias la palabra de Dios, te van a vender y te van a ilusionar y te van a motivar, porque eso es lo que busca el mundo actualmente, es motivarte y no que tú encuentres la verdad. Motivación, mensajes de motivación para elevar tu ánimo, para que suban tu ego. Nada de esas cosas son falsas doctrinas. En los últimos tiempos la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se reunirían a escuchar fábulas. Tendrían comezón en sus oídos, dice la palabra de Dios, tendrían comezón. Cuando hay comezón en el oído, ¿qué quiere decir? Que hay una infección. Estamos hablando como en términos médicos, tendría una otitis, ya sea externa o media o interna, pero sí tiene una infección. Entonces, por ese oído no va a entrar nada bueno. Definitivamente, tenemos que estudiar la palabra de Dios, asimilar lo que dice la Escritura, comernos la palabra de Dios. En Apocalipsis 13:5 continuamos leyendo así. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses, recuerden que hablamos que corresponden a 1260 días, o sea, equivalen a 3 años y medio. Recordemos que la semana 70 de Daniel, que habla el capítulo 9, ahí hablamos de ¿qué? Del tiempo, del reloj profético, por el cual la iglesia seguía, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene destinada 70 semanas, o sea, ya se han cumplido 69 semanas exactas, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Estamos viviendo el periodo de la gracia que está a punto de culminar, que es el de la iglesia, que casi ya cumple los 2000 años aquí en la tierra. O sea, de manera tal que vamos a entrar al cambio de milenio, y antes que entremos al cambio de milenio, que corresponde al séptimo día, así como dice 2 de Pedro 3:8, y hablamos de que el séptimo día es el de descanso. Bíblicamente, 2 de Pedro 3:8 habla que un día para Dios es 1000. Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Recordemos eso. De manera tal que aquí tenemos, entonces, ¿qué? Que en el séptimo día, que corresponde al milenio, al año milenial, a los 1000 años, eso que ya es de toda la historia de la humanidad, del principio hasta el fin. En ese momento, esos 1000 años son donde gobierna Cristo y su iglesia. Y baja a la gran Jerusalén de los cielos. Entonces estamos a punto de cambiar del milenio, estamos a punto de entrar a ese milenio, pero primero se tiene que cumplir la última semana, que es la semana 70. Ya se cumplieron 69 semanas milimétricamente, paso por paso se ha cumplido todo exacto. No hay ningún libro que te hable con la exactitud como te habla la profecía en el libro de Daniel capítulo 9. Ahora, es importante que estemos claros de los tiempos que estamos viviendo. Todo apunta a que pronto se dará el rapto de la iglesia. Muchas cosas que toman esto como si fuera una falsa doctrina, como una nueva doctrina, pero no, eso está escrito en la palabra de Dios. Recuerda 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, y recuerda 1 Corintios 15, del 51 al 53. Ahí te va a hablar claramente lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que muchos cristianos evangélicos que creían en eso ya desistieron de eso y no prefieren hablar de eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque se espantan, o porque cuando le hablan el libro de Apocalipsis piensan que es el fin del mundo y que ya se acabó todo. Entonces prefieren vivir en ignorancia, pero eso no es así, hermano. Hay que escudriñar la palabra. El pueblo de Dios necesita conocer la palabra y transmitirla a aquellos que no la conocen, y es lo que hacemos aquí, enseñarte
la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así puedes buscarlo en Apocalipsis 13:5. Grandes cosas y blasfemias, tales como ¿qué? Proclamaciones de ser la encarnación de la deidad, declaraciones de tener autoridad y atributos divinos, grandes jactancias acerca de su poder y hazañas. Según Apocalipsis 17:3, la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Esta bestia representa fundamentalmente reinos seculares, idolátricos. No representa ningún reino religioso asociado con el cristianismo, aseveración que se confirma en el capítulo 7 de este análisis que estamos haciendo. Por tanto, dice, por lo tanto, los nombres de blasfemia que toma la bestia no son nombres de la iglesia apóstata, representada por la gran ciudad, la gran ramera, sino nombres que toman los gobernantes seculares, bien ya sean idólatras o sin religión, que no honran al Dios verdadero, pese a que pretendan o aseguren lo contrario. La apariencia de esta primera bestia, ¿cómo es? La bestia dice en Apocalipsis 13:2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies de oso y su boca como la boca de león. Cuando tú lees estas cosas, aquí estamos hablando simbólicamente, simbolismo, ¿verdad? Cuando hablamos de semejante a un leopardo, ¿por qué es temido un leopardo? Él es muy temido y admirado por ser un animal feroz, excepcionalmente ágil y veloz, representando la bestia a reinos seculares, idolátricos o ateístas. La comparación de la bestia con el leopardo significa que estos reinos poseerían atributos como él. Históricamente, asimismo han sido tales reinos feroces, reinos ágiles, veloces con sus acciones contra las demás naciones y además contra el verdadero Dios y su pueblo. En Apocalipsis 13:2, ahí no habla así la palabra de Dios y dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Analicemos esto de los pies como de oso. Por su gran tamaño, fuerza brutal, habilidad de erguirse sobre sus piernas traseras y correr rápido. El oso es una bestia muy temida también. Las uñas de sus pies son largas y afiladas. Este animal arranca, desgarra y mata sin pena. Aplicando la comparación, suelen actuar de la misma manera los reinos seculares, idolátricos o ateístas, los unos contra los otros y todos contra Dios. Pisotean el nombre de Dios verdadero, arrancan su obra y desgarran con gran imprudencia lo sagrado. Hablan en nombre de Dios sin ser Dios y hacen cosas que no deben hacer en nombre de Dios, como lo han hecho históricamente a través de todo lo que hemos conocido anteriormente por la historia. Habla de su boca como de león, dice. ¿Qué ser humano no teme al orgulloso y fuerte león? Pues te ve un león y te sales huyendo, ¿no? Sales corriendo. Cuello musculoso, cabeza grande, boca muy ancha, colmillos largos y afilados que desgarran carne de sus presas. Esta bestia es capaz de correr rápido también, veloz, persiguiendo a la presa y lanzándose sobre ella y la agarra por el cuello. Listo, matándola. Aplicando la comparación a la primera bestia que habla el Apocalipsis 13, la historia de nuestra raza humana confirma que estos mismos atributos los poseen algunos reinos seculares, idolátricos y ateístas forjados a través de todos los siglos de la historia. ¿No tratan así a los pueblos menos fuertes, persiguiéndolos y devorándolos? También la historia confirma ampliamente que este tipo de reino suele lanzarse contra el Dios verdadero y su pueblo, en ocasiones con gran violencia. No vemos los ejemplos de los ISIS que matan cristianos. No estamos viendo la historia actualmente cómo se están dando los eventos allá en Afganistán, donde el sexo femenino no tiene poder, ni voz ni voto, y matan a las niñas que se meten a estudiar y quieren estudiar y leer y toda esta cosa. Pues el analfabetismo allá sube más allá del 90%. Ellos no quieren y ni le dan poder a nada a la mujer, ya como que si fuera cero. Entonces, son gente que están poseídos por el mismo demonio, el mismo Satanás lo posee. ¿Por qué? Porque buscan asesinar y devorar y destruir diestra y siniestra. Así pues,
Sigamos hablando de esta bestia que habla el apóstol Pablo, el apóstol Juan, vio ciertos atributos notables en estas tres bestias terrenales distintas que hemos mencionado. Resumiendo, esta primera bestia del Apocalipsis, terrible y espantosa, tiene la agilidad de leopardo, la fuerza brutal y la agresividad de un león hambriento. ¿No acaso no han escuchado que anda como león rugiente, habiendo a quien devorar? Lo han escuchado, ¿verdad? Eso lo dice la palabra de Dios. Típicamente, estos mismos rasgos los manifiestan tarde o temprano grandes reinos seculares, idolátricos o ateístas, tanto en sus campañas ideológicas como en sus agresiones militares que arremeten velozmente contra sus enemigos. Empuje y fuerza irresistibles, pronto devorando a quienes no se rindan. Incluso a los escogidos de Dios, al no ceder a sus demandas, son asesinados, son quemados vivos, así como ocurre en África, en Etiopía, allá en Nigeria, donde asesinan cristianos, en China también. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad todavía de tener una Biblia en nuestra casa y poderle leerla y escudriñarla. Ellos no tienen esa oportunidad que tú tienes en tu casa ahorita mismo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 3:2. Aquí, como estamos viendo en esta figura, ¿no?, representativa, y el dragón le dio su poder. Entra al escenario, en esta escena 1, otro ser sumamente famoso, un gran dragón que habla Apocalipsis 12:3. No solo con cabezas, sino con 7 cabezas y 10 cuernos. Este es un monstruo, ¿ah? 7 cabezas y 10 cuernos. Cualquier espectador, al mirarlo, seguramente sentiría tremendo espanto, temblor en todo el cuerpo, a todo nivel. ¿Qué hará el dragón? ¿Cómo impactará su movimiento a la humanidad? ¿Qué relación habrá entre él y la bestia? El dragón se acerca a la bestia y delante de nuestros ojos se efectúa una transacción entre ellos cuya consecuencia han de sacudir a grandes multitudes durante largos siglos. A saber, el dragón otorga su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. El dragón, ¿quién es el dragón? El dragón es Satanás. Y así están los diferentes nombres, como sale en Apocalipsis 12:9, que habla el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Son unos diferentes nombres que tiene este ser espiritual, pues fue creado por Dios, pero él se hizo a sí mismo malo porque se elevó contra Dios. Entonces su falla fue el ego. Según Apocalipsis 12:3, el gran dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Intrigante similitud, ¿no le parece? ¿Por qué tiene ambos, tanto el gran dragón como la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos? Muy dudoso que esta circunstancia sea mera casualidad. Más bien razonamos que los dos tienen muchísimo en común. Ambos sostienen las mismas 7 cabezas y 10 cuernos. Tendrían pues la misma mente, mentalidad, meta y agenda. De hecho, veremos que los dos están ligados y compenetrados en la misma empresa malvada del extremo de compartir los mismos atributos y poderes. El gran dragón, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, líder máximo de las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, así lo dice el libro de Efesios 6:12, se manifiesta en el planeta Tierra mediante la bestia con sus 7 cabezas y 10 cuernos, que son los reinos terrenales. Ambas potencias se oponen al Dios verdadero y a sus escogidos. ¿Cómo es posible que Satanás aún tenga poder, trono y gran autoridad durante la era cristiana, ya que fue echado fuera del cielo a consecuencia de la gran batalla en el cielo, en los días cuando Cristo triunfó sobre él en la cruz? Son preguntas que puedes hacerte, ¿no? La explicación nos la da la Biblia misma, al saber aún puede tenerlo solo porque Yahweh, Dios, permite que los tenga. Y además porque aún durante la era cristiana existen no solo ángeles, sino muchedumbre de seres humanos dispuestos a servir al diablo.
En Apocalipsis 13:5 dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas. En Apocalipsis 13:5 habla que se le dio autoridad. En Apocalipsis 13:7 habla, se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Se da cuenta usted que me escucha, de la implicación de las frases se le dio y se le permitió? ¿Quién se le dio a Satanás los poderes que él ejerce en el tiempo de las bestias de Apocalipsis 13? ¿O quién se le permitió tenerlos? Uno solo posee la potestad de conferir semejantes poderes, a saber, el soberano Dios creador. Por lo tanto, se entiende que Dios es quien concede a Satanás la autoridad para hablar y actuar desde cuando éste se rebelare contra el Todopoderoso por primera vez hasta el presente. Ahora bien, Yahweh, en virtud de ser omnipotente, bien pudiera haber eliminado totalmente a Satanás de los contornos celestiales cuando primero se levantó contra él, pero lo conserva con vida, concediéndole autoridad, poder para ciertas ejecutorías en el planeta aquí en el planeta terrestre, relacionadas con las autoridades gobernantes, también para probar a los seres humanos, al igual que los ángeles. En cuanto a quien tenga el dominio absoluto sobre los reinos de la tierra, no puede haber duda alguna. Dios es quien lo tiene. Definitivamente no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso lo anotas ahí en Romanos, en el libro de Romanos 13, del 1 al 6. Sin embargo, para la realización de sus propósitos entre las naciones, como también para probar a sus siervos, Dios permite que Satanás otorgue su poder, trono y autoridad a gobiernos idolátricos, ateístas y puramente seculares. Por cierto, en virtud de tener tal potestad grandiosa, Satanás tentó a Cristo mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, del 8 al 9. Totalmente blasfemo Satanás, ¿no? Su oferta era válida, ya que en realidad Satanás era el verdadero señor y dueño de aquellos reinos idolátricos que existían en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Con todo, en ocasiones Dios suspende los derechos concedidos a Satanás sobre los reinos del mundo, interviniéndolo él mismo para cumplir sus propios propósitos divinos. Por ejemplo, lo hizo en el caso de los medos persas, para que Israel pudiera ser restaurado a la tierra prometida después del cautiverio en Babilonia. Así lo especifica y lo describe el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me han mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Se fija en la frase despertó Yahweh el espíritu de Ciro? Y aquí un ejemplo clásico de cómo Dios obra en los reyes de la tierra, aún en aquellos que adoran a dioses falsos, para la implementación de su propia voluntad divina, para que cumplan el plan divino, la cual toma prioridad sobre cualquier otra voluntad, bien sea de hombre o de Satanás mismo. El cumplimiento de las profecías y visiones de Apocalipsis sobre la primera bestia, la sexta cabeza, y la interacción entre el gran dragón Satanás y la primera bestia demuestran que es absolutamente asombrosa cuán segura es la palabra profética auténtica de Dios. Hacemos aquí bien estar atentos a ella. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se lo puede buscar en el libro de 1 Pedro 1:19. Hasta aquí el estudio del día de hoy, hermanos. Espero que hayan analizado paso por paso como vamos describiendo lo de la bestia, el anticristo. En el próximo capítulo estaremos hablando y ahondando un poquito más todavía sobre este tema. Espero que esto sea de ayuda para tu crecimiento espiritual. Y estar atento, hermano. Atento a las profecías, porque ya muy pronto viene el gran evento que está esperando la iglesia. Nos vemos la próxima semana, si Cristo lo permite y si Él no ha venido. Shalom Alejem.